Es nuevo, es mágico y tenemos un nuevo elenco. Este es el podcast de Soccer Punch Con lo más destacado, lo más entretenido y lo más extraño del balompié. Este es el podcast de Soccer Punch, el podcast de fútbol con quinielas, resultados, noticias, reportajes y más. Soccer Punch es traído a usted por El Futbolito y Megucas FC, unidos por el amor al fútbol. Movimiento Ciudadano. Movimiento Naranja, el futuro está en tus manos. Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de lo que es el Movimiento Naranja. Naranja, naranja. Movimiento naranja. Este programa es patrocinado por Citrus Punch. No es cierto, no es patrocinado. Ojalá que nos patrocinara. Y Orange Crush. Pura calidad. Ya estamos dando ideas de qué va a ser el programa. ¿Quién nos patrocina hoy, Hugo? Hoy tenemos el patrocinio de Bacha Café. Uy, con una infusión de naranja, un cafecito. Ah, claro. Si le quieren poner naranja o si lo quieren acompañar con un pan de naranja o si lo quieren acompañar con polvorones de naranja. Pues también se puede, ¿cómo no? Y yo creo que ya pues del solo mencionar naranja ya se dan una idea de quién vamos a hablar. Así es, vamos a hablar de la naranja mecánica y no precisamente la película bien aburrida que nunca he visto y que todos aman. No, que está muy violenta también dicen. Movimiento Eso dicen. Ciudadano. Yo tampoco la he visto, pero dicen que está muy violenta. Yo sí la he visto, pero es como que... Cuando iba en la universidad me dejaron ver esa película y la verdad no la vi y saqué 10 en esa tarea. Todo por juntarse con un equipo ñoño. Válgame Dios. Y bueno, pues vamos a hablar de Holanda, ¿no? Así es. O como dirían los mamadores de la geografía, no es Holanda, son los Países Bajos. El reino de los Países Bajos. Sí, Es que si nos vamos... Sí. Si nos vamos a lo estrictamente correcto, Holanda es como si habláramos de Jalisco, Chihuahua, Sonora. Uh-huh. Sí, oficialmente es Países Bajos, pero se le ha popularizado el nombre de Holanda. Así que si decimos Holanda, ni modo, se me aguantan. Sí. O sea, me joden. Pues sí, Holanda es ese país que, bueno, lo conocemos por muchas cosas. Primero que nada, por revolucionar el fútbol tal como lo conocemos hoy en día y también por ser un eterno perdedor de finales. Uh-huh. Sí. Y pues una selección que hasta antes precisamente de ese fútbol total del que ya vamos a hablar después, era una selección totalmente desconocida, o sea, una selección que no figuraba en nada. Así es, y también es de esas selecciones, bueno, es un país muy muy chico, la verdad, es como, podríamos decir, el Uruguay de Europa. Sí, hasta incluso ha habido momentos en que se han parecido mucho sus estilos de juego. O sea, estamos hablando de una población, verán, aquí tengo el dato, una población de 17 millones de habitantes. Sí, el lugar 66 del mundo. Sí, o sea, 17 millones de habitantes es incluso menos que lo que viven en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Uh-huh. Y nosotros no podemos encontrar a 11 que jueguen bien al fútbol. Ay, deja tú, no podemos encontrar uno que
que sí dure en Europa. Ojo. Y bueno, Holanda, ¿cómo empezó el fútbol en Holanda? Pues llegaron los ingleses, empezaron a practicar el fútbol y fue en 1908 que ellos aparecieron en cuartos de final en los Juegos Olímpicos celebrados En Londres. en Londres y jugaron iban a jugar contra Hungría. Es que este dato es muy curioso porque hay que hablar un poco de la prehistoria del fútbol. Uh-huh. Ujú. Y no se presentaron los húngaros. Entonces tuvieron que jugar en las semifinales contra el Reino Unido y fueron derrotados 4-0. Vale. Pero se llevaron el bronce ganándole a Suecia. Y por 2-0. Así es. Pero curiosamente en 1905, 3 años antes, jugaron su primer partido oficial. Contra Ujú. su vecino y eterno rival. Así es. Que por cierto, hay que decir que el uniforme que usaba esa selección holandesa es parecido al que usaron como uniforme de visitante en el Mundial del 2006. Ese de la franja tricolor. Ese Ajá. mero. Ujú. Sí, con la bandera de los Países Bajos, que sí se le rindió homenaje en 2006. Y qué bonito homenaje en 2006, pero ya hablaremos de eso. Y sí, y hay que mencionar que, bueno, vemos los colores de la bandera de Holanda y pues son rojo, blanco y azul. No aparece el naranja por ningún lado. ¿Por qué visten de naranja? Por el reino de Orange. Algo así se llama, ¿no? Sí, el color de la casa real es el naranja, entonces, pues pasa Algo como con así Italia. Italia con el azul. Así es, como en Italia con el azul. Pues por eso Holanda en todas sus disciplinas usa naranja. Sí, la verdad es que también es algo muy distintivo. Creo que solo Costa de Marfil y Holanda usan estos colores en todo el mundo. Sí, sí. A nivel selección, sí. Sí. Y el más conocido, obviamente, o sea, dices uniforme naranja, inmediatamente Holanda, o sea, lo primero que piensas es Holanda. No creo que lo primero que se te venga a la mente es Costa de Marfil. O sea, Holanda es el país distintivo por excelencia el naranja. Sí, y sí es por el escudo de armas de Guillermo de Orange. No estaba tan perdido. Ujú. Y de repente lo combinan con blanco, con azul, con negro, dependiendo también el rival. Y bueno, Y también el sponsor deportivo, que a veces se le ocurre una que otra cosa. pero nos brincamos de 1930 que no participaron por obvias razones. Ujú. Y fue hasta 1934 que tuvieron su primera participación en Copas del Mundo, ahí en la celebrada en Italia, en donde quedaron en octavos de final, o sea, el primer partido. Y perdieron contra Suiza. Contra Suiza por 3-2. Así En es. Milán. De aquí empezamos con el... Empezamos a relacionar Milán con Holanda. con Holanda, sí, exactamente. Que no va a ser la primera vez en el programa en el que hablemos de eso. No, es para ir metiendo suavemente esta relación. Uh-huh. Entonces sí tuvieron su primera participación, fue una noche de debut y una de despedida. Y lo mismo pasaría 4 años después. Así es, en la Copa Mundial de Francia 1938, pero ahí quedaron en el lugar 14, o sea, su diferencia de goles fue peor. ¿Por qué? Porque cayeron en los octavos de final contra el equipo de Checoslovaquia. Checoslovaquia, 3-0. Y hay un dato curioso de ese mundial, que también participó una selección que era colonia holandesa. Las Que Indias eran holandesas. las Indias Orientales Neerlandesas, lo que hoy conocemos como Indonesia. Así es. Sí, de hecho, cuando estaba encontrando la información de este mundial, vi Indias Orientales Neerlandesas y dije, sí, perdieron 6-0 con Hungría. No, espérense, este no es. No, es que todavía era posesión de Holanda y pues todavía aspiraban eran los tiempos en que la FIFA decía, ¿quieres venir al mundial? Sí, ven. Y ya que estamos hablando de las Indias holandesas, rápido, nos tenemos que desviar. Oye, aquí vemos esta foto
Aquí vemos esta foto de la selección de las Indias holandesas. ¿Qué es lo que tiene el portero? ¿Qué es lo que tiene el portero ahí? O sea, esto es una... Híjola, es bien creepy, o sea... Sí, el perturbador. Perturbador, sí, no. Eso está muy mal, no va a poder dormir hoy. Sí, básicamente ese muñeco era como un amuleto de la suerte de la cultura indonesa. Pues, así que tú digas qué amuleto, pues no. Bueno, tal vez pudieron haber perdido 10-0 y nada más perdieron 6-0. ¿Tú qué sabes, Hugo? Deja de criticar, por favor. Y sí, y bueno, después de eso viene la Segunda Guerra Mundial. Y aquí tenemos que mencionar una cosa política, porque ¿quién ocupó el país holandés? Bien. Deutschland. Exactamente, la Alemania nazi. Y a partir de aquí, bueno, se empiezan a sembrar las semillas de una rivalidad, porque la generación de jóvenes holandeses crecieron con un odio encarnizado dentro y fuera del campo hacia los alemanes. Que eso, insisto, recuérdenlo porque vamos a hablar de eso más tarde. Uh-huh. Sí, y también pues terminada la Segunda Guerra Mundial, pues no clasifica en los mundiales, pero empieza la profesionalización del fútbol holandés, que es en 1956 cuando se funda la Eredivisie. O sea, una de las ligas... ¿Dijiste la profesionalización o la bananerización? Ambas. Es que hubo una época en la que la Eredivisie sí daba miedo, o sea, no era bananero. Sí, o sea, es que precisamente eso vamos, porque empieza un proyecto en Holanda para no resucitar, más bien como que emerger dentro del ámbito futbolístico, porque ya lo estaba haciendo Alemania, ya lo estaba haciendo Francia, ya lo estaba haciendo España, y ¿por qué Holanda no? Entonces deciden profesionalizar el fútbol, acompañado de un proyecto de fuerzas básicas, el cual pues daría escuelita el Ajax. Sí, pero primero, bueno, el primer aviso de que Holanda venía con todo fue en la final de la Copa Europea de Campeones en el 70, que jugó el Feyenoord contra el Celtic, y el Feyenoord ganó 2-1 y se convirtió en el primer campeón holandés de Europa, que tenía varios jugadores que luego formarían parte del equipo legendario del que vamos a hablar más adelante. Y contra el Celtic que daba miedo, no era cualquier Celtic. No, sí, exacto, o sea, un Celtic muy poderoso. Y los dirigía un tipo que luego sería el entrenador de la selección holandesa, el austriaco Ernst Happel, que también pues es parte de podemos catalogarlo como uno de los pioneros del concepto del que vamos a hablar en un momento más. Sí, que creo que es justamente el momento de hablar de ese concepto, del fútbol total. Uh-huh. Sí, es tiempo. En 1974, en la Copa Mundial de Alemania, pues calificaron por primera vez en... que son 36 años. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Y les tocó en un grupo en donde estaban contra Suecia, Bulgaria y Uruguay. Así es. Y la base era el Ajax, que venía a ser tricampeón de Europa. Así es. El Ajax de Johan Cruyff. Que revolucionaron porque en esa época se jugaba un estilo muy lento, por si lo vemos a los ojos actuales. El defensa defendía, el atacante atacaba, el mediocampista pues estaba en la mitad. Pero la naranja mecánica empezó a hacer esa rotación de posiciones, que si subía el lateral se quedaba el contención a cubrir la posición, o también que por ejemplo Johan Cruyff no era un 9 de área como se acostumbraba en esa época. Uh-huh. Estaban jugadores como Van Heden, estaba Rep. Danny Rep, ajá. Como de las figuras que acompañaban a Cruyff. Y esto repercutió en el fútbol mundial. Además de todo, pues, por lo que cuentan las anécdotas, también eran los que empezaron a repartir leña a diestra y siniestra. Y sí. Es decir, se acostumbraba que, pues, un jugador, haz de cuenta, yo estaba cubriendo a Müller.
Entonces, pues a mí me tocaba cubrir a Müller y yo lo fauleaba unas 4 o 5 veces y ya de repente me amonestaban. Pero dijeron los holandeses, ¿no saben qué? Le va a pegar el 2, luego el 3, luego el 4, luego el 5, luego el 6, luego el 7, luego el 8, luego el 9, luego el 10, luego el 11 y luego repetimos. Sí, era para repartir que no fuera las mismas faltas el mismo jugador y así cuidarse de las tarjetas también. O sea, es parte de, o sea, no es... O sea, Sí, Era de las primeras tácticas cuando surgió todo esto de las tarjetas amarillas y rojas. Cuando ya se empieza a agarrar el rollo con las tarjetas, es cuando empiezan los entrenadores, en este caso Rinus Michel, el que empieza a decir, ¿saben qué? Las tarjetas sí nos va a repercutir en algo porque nos van a suspender jugadores, nos van a expulsar a alguien, ahora sí de manera más reglamentaria, entonces vamos a revolucionar todo esto. Y sí, digo, tenían un plantel, digo, tenía, por ejemplo, ya dijiste, Johan Cruyff obviamente era el estandarte, pero también estaba, por ejemplo, ya dijimos Arihan, que formó parte de los dos equipos de los 70s de Holanda, Johan Neskens, Ruud Krol, o sea, tenía un equipazo donde, o sea, cualquiera te podía cubrir cualquier rol, que era el otro tema del fútbol total, o sea, si tú te subías, alguien de un mediocampista te podía llegar a cubrir, o sea, eso es parte de... Sí. Y además de todo, pues también, si uno ve los videos del Mundial del 74, de repente ve a Holanda que era jugaban como niños de primaria, en el sentido de que el balón iba a la izquierda y 6, 7 jugadores iban a la izquierda, y mandaban de balón a la derecha y 6, 7 iban a la derecha. O sea, era un compromiso total en ataque y en defensa. Así es. Y de hecho, iniciaron contra Uruguay el primer en ese Mundial del 74 en Hannover. A quienes le ganaron 2-0 con un doblete de Rep. Y después empataron contra Suecia porque el estilo sueco siempre se les ha complicado a los holandeses. ¿Quién sabe por qué? Por cierto, otro dato de vital importancia, Holanda era de los equipos que numeraba a sus jugadores de acuerdo al apellido. Al apellido, porque el portero era Jan Youngblood, que era el 8. O sea, y de hecho Y Cruyff era el 14. No, Cruyff era el 14, a él sí le dieron número. Sí, porque le hubiera tocado como el 3 o 4. Sí, exacto. Y bueno, Youngblood era el 8. Youngblood también era un pionero de su época. Youngblood no era un buen portero, voy a decirlo así. No era un buen portero. Era un portero que te sabía jugar muy bien con los pies, eso era lo que tenía. O sea, era un portero que te cubría muy bien el juego con los pies. Era un portero líbero, algo que hoy en día estamos acostumbradísimos con tipos como Manuel Neuer, por ejemplo. Youngblood era uno de esos, o sea, fue de los primeros. Lo que llamamos actualmente un portero canchero. Así es, un portero guardiolista, pues. Pero luego se fue como gorda en tobogán con Bulgaria. Así es, les metió 4-1 con un doblete de Neskens, uno más de Rep y uno de Theo de Jong. Así es. Y además el gol de Bulgaria fue autogol. Válgame Dios. O sea, metieron gol en ambas porterías. Neskens, de los dos de penal. Por cierto, Johan Neskens, yo creo que es uno de los mejores cobradores de penales de la historia del fútbol. Muy el bueno. Raúl Jiménez de su época. Y un jugador bastante subvalorado, precisamente porque le tocó pues la época de Cruyff. Fue siempre... Cruyff era la estrella, pero Neskens pues era como este segundón de toda la vida. Era el Tom Misaki de Johan Cruyff. Algo así. Algo así, porque así fue en el Ajax y así fue también incluso en el Barcelona. Y por cierto, y ya vamos a hablar de la segunda ronda, que aquí viene una de mis anécdotas favoritas de la historia del fútbol, en el partido contra Argentina. Échatela. Bueno, era un partido en Gelsenkirchen. Holanda se puso arriba con gol de Johan Cruyff al minuto 11 y al 25 Cruyff puso 2-0. Pero los argentinos estaban tan sorprendidos por la manera de jugar de Holanda. O sea, era un fútbol demasiado rápido para el que ellos practicaban. Vamos, el fútbol argentino nunca se había caracterizado por ser rápido. Y además en esa época pues no habían videos, ni veías el partido en internet, nada de eso.
O sea, no había la manera de conocer tanto a tu rival como ahora. Dice el portero, Daniel Carnevale, el portero de Argentina en ese partido, que hubo una jugada donde ya el partido iba 2-0 y se fue rápido por el balón, había salido para un saque de meta, y Roberto Perfumo, que era el capitán de Argentina, lo regañó. Le dice, oye, ¿qué estás haciendo? Él le dice, pues estoy tratando de reanudar el partido, ya vamos perdiendo. Y luego Roberto Perfumo le dije, esconde el balón, que si seguimos así nos van a meter 10, primo. O sea, estaban tan asustados, o sea, iban perdiendo 2-0, y ellos mismos sabían que no iban a ganar el partido. Ellos mismos decían, ya, ¿saben qué? Lo único que me importa es que no me metan más goles. O sea, estaban asustadísimos. Y con justa razón. Porque les cayeron 2 más en el segundo tiempo. Sí, uno más de Rep y uno más de Cruyff. Bueno, uno de Rep y uno más de Cruyff. Y otros sorprendidos, pues sería la Alemania democrática. Sí, otro que le ganan 2-0, pero otro sorprendido también fue el mismo Brasil, el Brasil que venía de ser campeón. Este era un partido importante porque, era el campeón defensor contra la sensación del torneo. Y fue un partido, tú dices, es Brasil contra Holanda. Va a ser un partido muy divertido, de muchos goles, de mucho ir y venir. No, fue un partido de muchos golpes, de muchas patadas, se dieron hasta por debajo de la cubeta, sobre todo los brasileños. O sea, los brasileños se metieron al juego de Holanda y estuvieron patea a Cruyff. Y por cierto, el partido tuvo que ser detenido al minuto 9 para hacer un minuto de silencio. Ya hablaremos de eso cuando hablemos del Mundial del 74, pero fue en honor al presidente Perón de Argentina, que acaba de fallecer. Pararon el partido al minuto 9, minuto de silencio, y a seguir jugando. Y en el segundo tiempo cayeron los goles, Neskens y Cruyff, y aparte Luis Pereira fue expulsado, ya cuando Brasil sabía que no había nada que hacer. O sea, nada más para revisar la magnitud, Holanda ganó sus 3 partidos de segunda fase. Que no es la mismo que una fase de grupos inicial donde está el cascajo. No, aquí ya estás con una competencia totalmente real. Sí, metió 8 goles y no recibió gol. Muy bueno. Y aparte, o sea, contra Argentina, contra Brasil, y pues, aunque no valga, pues es Alemania, es la otra Alemania, pero de todos modos. Sí, si no hubiera sorprendido la otra Alemania, ¿qué hubiera pasado? Se hubiera enfrentado contra la Alemania federal. La Alemania de veras. Sí, y de hecho, ese duelo fue, ¿cómo podemos decirlo? Fue inevitable, ahora sí, como voz de Thanos. Sí. Fue inevitable. Y para los holandeses significaba muchísimo, porque era jugar en Alemania contra Alemania federal, y una especie de pequeña venganza de todo lo que mencionamos de la Segunda Guerra Mundial. Incluso hubo un jugador que no se quedó callado mucho con ese tema, que fue el caso de, ahorita les digo el nombre, que dijo antes del partido: a mí no me importa el marcador. Fue Will Van Hanegem, el mediocampista holandés. Dijo, no me importa el resultado, 1-0 es suficiente, siempre y cuando los humillemos. Los odio. Mataron a mi familia, mataron a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, a 12 de mis hermanos, y todos los partidos que juego contra equipos alemanes, siento muchísimo odio en mi corazón. Y esto es lo que sentían los holandeses. Wow. Aunque pues no, o sea, sí empezó ganando 1-0, sí estaba como que predicho, porque iba ganando 1-0 con un gol de Neskens de penal. De hecho, Alemania, fun fact, Alemania no tocó la pelota. Antes, hasta el primer alemán en tocar la pelota fue Sepp Maier para recogerla de la red. Les dieron una serie de 14 pases, justamente acabaron en Johan Cruyff, el 14, hasta que lo derribó Vogt en el área, que Vogt iba a traer la consigna de marcar a Cruyff durante el partido, y le hacen el penal. Y ahí viene, pues obviamente, el gol de Neskens, que se pone arriba en el marcador. Pero
pues siempre hay... Lo que siempre decimos, nunca te confíes ante Alemania. Ujú. Así es. Pero. Ya con esto el mundo ya volteaba a ver a Holanda. Sí, empieza Holanda a figurar en el mundo del fútbol, no solamente por lo hecho en este mundial, sino por el tricampeonato del Ajax, el campeonato del Feyenoord. Luego Johan Cruyff y Nesken se van al Barcelona, y empieza también una revolución precisamente en Cataluña con respecto a la llegada de Cruyff, porque también sería pieza fundamental unos años después. Pero bueno, ya luego también le tocaría una revanchita. No dijimos en qué acabó el juego, que acabó 2-1. Que sí, que perdió 2-1, le dio la voltereta. La nota de penal, uno de nuestros personajes favoritos. El afro Paul Breitner. Uh-huh. Y luego Gerd Müller, el bombardero, anotando su último gol en mundiales. Y con eso, pues Holanda se queda con la miel en los labios. Por primera vez en mundiales. O sea, porque iban a ser varias. Y sí, o sea, se va Cruyff, como dices tú, al Barcelona. Y ya sabemos que Cruyff ha significado algo más que un ídolo para el Barcelona. O sea, muchos, los culés de hueso colorado, pues a Cruyff lo consideran una especie de dios. O sea, un tipo que le dio la filosofía al Barcelona. Que el Barcelona, tenemos que ser cruyffistas. Que tenemos que jugar 4-3-3. Que tenemos que jugar con el fútbol total. De hecho, es una de las quejas a la actual directiva de hoy, o sea, porque se ha alejado mucho de los conceptos de Cruyff, cosa que ellos pues guardan como si fuera los 10 mandamientos. Uh-huh. Y llegaría entonces pero antes llegaría un tercer lugar en la Eurocopa de Yugoslavia. Uh-huh. ¿Sí? En esa copa en esa Euro se enfrentaron a los checos en semifinales. Hay que recordar que realmente el torneo empezaba desde la eliminatoria, porque la fase final era nada más semifinal y final. Uh-huh. Y perdieron contra los checos. Y se les va una revancha contra Alemania, pero bueno, se compensa con el tercer lugar. Y esto le daría también como un aliciente como para ser considerado favorito para el Mundial del 78. Que antes de llegar a Argentina se toparon con la noticia de que Johan Cruyff no iba a jugar el Mundial. A Johan Cruyff lo trataron de secuestrar y a su familia, y por esa razón se pierde el Mundial. Dice, yo al mundial tienes que ir al 200%, yo no podía estar ni al 100%, entonces mejor yo no fui. Y aparte, o sea, ya era otro entrenador, ya no era Rinus Michels el entrenador, sino Ernst Happel, el que hizo campeón al Feyenoord. Pero seguían varios de los futbolistas del 74, seguía Jan Jonblad, seguía Schubert, Ruud Krol, los gemelos Van der Kerkhoff, todavía siguen ahí. Y Johan Eskens también. Uh-huh. Y bueno, lo que también una de las anécdotas de que no haya ido Cruyff es precisamente porque Cruyff se los trajo puro pan, y ya saben que en Alemania, y obviamente vinieron las amenazas desde Argentina, obviamente la dictadura, y pues sí había mucha tensión, obviamente por las razones por las que Cruyff no fue. Pero bueno, como dijo Beto, sí, ya seguía todavía el mismo plantel que había clasificado a Alemania 74, y les toca en el grupo 4. ¡Un mundial con Perú! ¡Un mundial con Perú! ¡Qué maravilla de grupo! Ay, no, Escocia e Irán. Sí, les tocó debutar contra Irán. Ajá. En Mendoza. En Mendoza, con arbitraje mexicano. González Archundia. ¿Sabes que González Archundia fue juez de línea en la final del 74? Uh-huh. Y, cómo no, con 2 penales en el partido. ¿Y quién los metió? Rob Resenbrink, que en aquel entonces jugaba para el Anderlecht de Bélgica. Sí, Resenbrink de hecho era como que la especie de foráneo de esa selección holandesa, porque
La mayoría, todos jugaban en Holanda menos él. Y él era... O sea, él de hecho se había formado fuera de Holanda. Y él jugaba un fútbol muy distinto al de sus compañeros. Sí, de los que jugaban fuera, aparte de Resenbrink, era Arie Han, que jugaba en el Anderlecht, también Boskamp, que jugaba en el Molenbeek de Bélgica. El Molenbeek. Molenbeek. O sea, si los belgas hubieran llegado a México, a Puebla, le hubieran puesto así. Molenbeek. El equivalente aquí sería Puebla, sería Molenbeek. Sí. Y bueno, también estaba Wim Surbier, que estaba en el Schalke 04, y el caso de Neskens, que ya habíamos hablado de él, en el Barcelona. Y luego, y luego se toparon con Perú, y ahí empataron a ceros. Pero el partido interesante fue con Escocia. Porque le iban ganando, pero les empata un ídolo de Beto. Ah, sí, Kenny Dalglish, ¿cómo no? Pero por cierto, hay que decir que el gol de Resenbrink es un gol histórico, el primer gol de Holanda en la historia de mundiales. ¿Porque fue de penal? No, aparte, fue el gol 1000. El gol número 1000. En la historia de mundiales, exactamente. El de Resenbrink. Ese fue el gol 1000. Y después, Y luego el de Dalglish fue el 1001. Uh-huh. Luego el de Gemil fue el 1002. Y Gemil metió también el 1003. Y Red metió el 1004. Bueno, aquí me veo con la necesidad de desmentirte porque los otros goles cayeron en el juego de Perú. Pero bueno, Ah, te odio. Sí, porque aquí ya jugó. Era la misma hora. Sí, era la misma hora. Pero bueno, el punto es, Holanda llegaba a este partido necesitando, no podía perder por 2 goles. Perdiendo por 1 pasaba. Pero si perdía por 2, Escocia los mandaba a su casa. Y estuvieron con el rosario en la mano porque al 68 han perdido 3-1 con un golazo de Gemil, y llegó Johnny Rep a poner orden, y ese gol fue el que los clasificó a la siguiente ronda porque estuvieron a nada de pero los puso en el grupo, en la segunda ronda, el grupo de la muerte, los puso con Italia, con Alemania y Austria. Y Austria. La Austria que también pasó de panzazo. Bueno, es que cualquiera de los dos grupos era fuerte. Sí, la verdad es que sí. O sea, y aparte Austria no era un mal equipo, o sea, un equipo competitivo. Tenía jugadores como Hans Krask, o sea, que era una figura en aquella época. De hecho, llegó a ser compañero en el Barcelona, de Cruyff y de Neskens. Entonces, sí era un buen equipo. Y aparte lo dirigió en Austria, a Holanda lo dirigía Happel. Entonces era un partido con morbo, pero ¿qué pasó? Que se fueron como gorda en tobogán en Córdoba. Ajá. En el Chateau Carreras, nada más les endosaron 5, les metieron la manita. Sí, con goles de Brands, Resenbrink, Rep, un doblete y Van den Kerkhoff. Y vendría el partido inevitable. La revancha. Con Alemania, exactamente. Esta Alemania que ya venía un poquito de bajada, o sea, tenía jugadores como Rummenigge y tu ídolo Kals, Guillo. Sí, del Hamburgo. Y todavía seguía Bertie Box y Sepp Maier, de los que ganaron el Mundial del 74. Pero ya era una Alemania que estaba en transición, o sea, ya no era la misma Alemania de otras ediciones. Y a pesar de que se pusieron arriba con gol de Han, un golazo, por cierto. No, pues, Han empató. No, cierto, empató. Y luego quedaron 2-2. Que por cierto, ya cambiaron de portero en esa segunda ronda. Youngblood jugó la primera fase, pero después del partido contra Escocia lo mandaron a la banca, jugó Pet Shivers. Y bueno, o sea, de Shivers vamos a hablar en un momento más, porque viene el partido decisivo contra Italia en el Monumental de River. Así es, y iban abajo en el marcador con un autogol de Brands al minuto 18, que era creo que lo que querías decir. Porque es que es un combo, era un combo. Brands en la misma jugada, autogol y lesionó a su portero.
Y Entonces- en parte, y con este resultado Italia iba a la final. Así es, entonces regresa nuestro amiguito Jan Youngblood a la portería al minuto 21. Gracias a la graciosada de Brands. Pero Brands dijo, ok, lesioné a mi portero y un autogol. ¿Qué puedo hacer para compensar el daño? Lo empata. Ajá, exactamente. Y después vendría Ari Han, un golazo, por cierto, para meter a Holanda a la gran final otra vez. ¿Y contra quién le iba a tocar esa final? Otra vez contra el anfitrión. Contra el anfitrión en el Monumental, exactamente, contra Argentina. En la llamada final de los papelitos. Porque ya saben, ese partido, si ven videos de ese partido, se darán cuenta que básicamente la cancha estaba tapizada de blanco. O sea, estaba... la gente, ya sabemos que el color que le dan los argentinos, confeti cayó por todas partes y Argentina fue canchero desde antes de que empezara el partido, porque Pasarela, el capitán, se quejó de que uno de los Van der Kerkhoff, que estuvo jugando todo el mundial con una mano fracturada, pues traía un yeso. Entonces no quería jugar a Argentina si no le quitaban el yeso a Van der Kerkhoff. De René Van der Kerkhoff, y lo tuvieron que volver a vendar ya para que lo pusieran a jugar, para que lo dejaran jugar. O sea, Argentina desde el principio no iba a poner las cosas fáciles, y el partido fue un partido de esos Argentinos, como ellos mismos. Sí, un partido de esos que no fue bien jugado, pero fue muy intenso. O sea, fue de muchísimas patadas, de muchísimos golpes. Fue una final emotiva, eso sí. Sí, porque además de todo, Mario Alberto, el matador Kempes, en sus buenos tiempos, marcó al minuto 38, y luego Naninga, que entró de cambio, empató el partido al 82, y nos fuimos con dramatismo a los tiempos extra, y creo que fue el primer mundial con tiempos extra, ¿no? No, el de 34 se fue también. Pero hay una jugada que... El primer mundial en América, que se fue a tiempos extra. Eso sí. Pero fíjate que hay que mencionar una jugada que sucede antes del tiempo extra. Justo en la última jugada del partido, básicamente, Ressenbrink estrelló una al poste, justo sobre la salida de Fillol. ¿Qué hubiera sido? O sea, ¿qué hubiera pasado? Esa jugada cambió todo el partido, porque estuvo a centímetros de ser el gol que hiciera campeón Holanda, y que, quién sabe, la historia hubiera sido distinta. Ahorita Argentina sería la Holanda de hoy. Porque ambos estaban buscando su primer título mundial. Pero bueno, hay muchos mitos con ese título de Argentina, porque la dictadura, porque había amenazas, porque si ganaba Holanda no beneficiaba a la dictadura. Es que ese mundial requiere su propio capítulo, porque fue una de cosas turbias una tras otra. Sí, es que para empezar es un mundial en donde Brasil no perdió ni un solo partido y quedó en tercer lugar. Sí, que ya sabemos aquella noche de Rosario, que también merece su programa. O sea, es así como el preámbulo, el trailer de este mundial. Sí, fue un mundial muy, muy raro y muy... Pues sí, uno de esos mundiales que no te deja buen sabor de boca. Y bueno, pasando a otro tema, pues se viene una decadencia de la selección holandesa, pues no clasifican ni a España 82 ni a México. Fíjate, Holanda nunca ha clasificado a un mundial en México. Es que cuando has visto que los tacos se lleven bien con la naranja. Pero puede ser con refresco de naranja. Eso y sí. con la piña. Y también en la Euro tampoco se les dio mucho, porque bueno, no calificaron a la Euro del 80 y la del 84. Quedaron fuera porque a España se le ocurrió meterle 12 goles a Malta. O sea... se le ocurrió. Ajá, sí, se le ocurrió meterle 12 goles a Malta. Y ya en esa... ¿Qué podemos hacer para echarle a perder la fiesta a Holanda? Pues vamos a meterle 12 goles a Malta. Pues sí, cómo no. Y ya venía, o sea, ya se había ido la generación de Neskens, de Cruyff, pero venía una apretando fuerte, ya para el 88. Una que se las dejo a ustedes, porque ustedes son los rosoneros. Y eso que estoy grabando con la camiseta del Milán hoy, no es broma. Sí, porque empieza... empieza... One of us.
Sí, porque empieza el resurgimiento de Holanda de la mano de algunos canteranos del Ajax y del PSV Eindhoven, que hay que decirlo, fue campeón en el 88 de la Champions, bueno, de la Copa de Campeones de Europa, pero aquí figuraron 3 canteranos del Ajax que después se irían al Milan, que daba miedo, el que de verdad daba miedo. Van Basten. Marco Van Basten, Ruud Gullit y Frank Rijkaard. Así es. Aunque también en esta generación destacaban también el portero Hans van Breukelen, Ronald Koeman empezaba a figurar. Que Koeman tiene su anécdota en el 88, hay que mencionarla al rato. Y un ex ídolo de Beto, John Van Schip. ¡Ándale! Mi Van Schip. John Van Schip, nunca debiste haberte ido de Guadalajara, mijo. Volvé, Van Schip. Volvé. Ahorita está dirigiendo la selección de Grecia, por cierto. Qué bajo ha caído. De pasar de las Chivas a la selección a dirigir a Grecia. Sí. Qué bajo, Sí. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Pero bueno, esta generación empieza a brillar a partir de la Eurocopa del 88. ¿En dónde fue? En Alemania. Deutschland. Alemania otra vez, maldita sea. Y les tocó un grupo bien interesante con la Unión Soviética, Irlanda e Inglaterra. Sí, con los soviéticos perdieron 1-0 con gol de Rats. De Vasily Rats. Después se vengaron y le propinaron un 3-1 a Inglaterra con un hat-trick de Van Basten. Para los que no vieron jugar a Van Basten, como que un jugador actual que podemos comparar un poco, yo siempre he dicho que es como Lewandowski, ¿no? Sí, rematador, con olfato. Muy de área. Un jugador que solamente vas a encontrar en el área, no lo vas a encontrar defendiendo, no lo vas a encontrar mandando centros, no, lo suyo es el remate. Y luego le ganaron 1-0 a Irlanda con gol de Kiev. Por cierto, a esta selección holandesa la dirigía Rinus Michels, el del mismo del 74. Entonces, regresó exactamente, y justamente, y digo esto porque venía esa semifinal contra Alemania. Sí. Esa semifinal que era para Rinus Michels. En Hamburgo. Era su, ¿cómo lo decimos? Su revancha, o sea, la revancha de Rinus Michels. La revancha de la revancha. Así es. Y parecía que Alemania iba a volverles a hacer la mala obra, porque Mateu se puso arriba el marcador de penal a los alemanes, pero luego vendría Ronald Koeman de penal. Sí, Koeman, que era cobrador de penales tanto en Holanda como con el Ajax, tanto con el Barcelona. De hecho, es uno de los defensas que más goles ha metido en la historia del Barcelona. Sí, era un defensa que se caracterizaba mucho por tener gol, que era muy raro en la época, y digo, tiene números inusualmente altos para defensa. Sí. Anotó 193 goles en 535 partidos. Toma eso, Franco Jara. Oye, no te metas con el futuro goleador histórico del FC Dallas, por favor. No, ya, o sea, sí son demasiados goles para un defensa, muchísimos, o sea, metió casi goles. Para muchos delanteros. Sí. ¿Qué desearía, qué tantos de esos goles desearía Franco Jara en sus tiempos en el Pachuca para batir el récord de Caviño? O sea, es más, vamos a decirlo así. Koeman jugó 98 partidos con el PSV, o sea, que era el equipo donde jugaba en la Euro. Metió 51 goles en esos 98 partidos, es decir, podemos decir que metió gol en cada dos partidos, prácticamente. En la mitad, sí, más de la mitad de los partidos, exactamente. O sea, sí, era un jugador que tenía, o sea, un defensa con muchísimo gol, pero también tenía gol alguien más. Marquito Van Basten. Así es. Sí, vuelve a anotar gol, y con esto Marcelito Van Basten. Y con esto sentencia que se juegue la final en Múnich, otra vez contra la Unión Soviética. Pero por fin, o sea, lo más importante es que por fin le ganaron un partido importante a Alemania. Y viene una de las anécdotas de Koeman.
una de las anécdotas más, ¿cómo puedo decirlo? Cambió la camiseta con Olaf Thon después del partido, un mediocampista de la selección alemana. ¿Y qué se le ocurrió hacer? Va a mostrar su lado deportivo, va a ser un caballero, va a decir ganamos, vamos, ganamos, pero con clase, ¿no? No, mi cielo. Se pasó a limpiar el culo con la camiseta. Con la camiseta de Thon. Dijo, no hay papel, pues. Imagínate que ahorita haga eso, hacer cuenta un argentino con la camiseta de Inglaterra. No, hombre, me lo cuelgan, o sea. O no vámonos tan lejos. Que lo haga un gringo con la camiseta de México o un mexicano con la camiseta de Estados Unidos. Tras. No, ya no se ven esas. Ya no se ven Además esas de imágenes. todo lo disfrutó. O sea, ve la cara de felicidad que tiene, o sea, me estoy limpiando el culo. Así como Sergio Mayer en sus mejores épocas. Charmin. O sea, Charmin, patrocínanos. Sí, o sea, la camiseta se ve que era suavecita al tacto, porque se ve que lo está disfrutando, se ve que la cosa está bien, ¿no? O sea, todo es felicidad. Hasta la caca le salió naranja, pues. Después de comer Doritos, obviamente. Pero vámonos a la final. Ya no quiero hablar de la final, ya estoy demasiado asqueado. Pero es una de las mejores finales de la Eurocopa. Contra los soviéticos, exactamente. La última Unión Soviética que daba miedo. Y Sí, pues porque básicamente después de perder esa final dijeron, vamos a disolvernos, ya no tenemos nada que hacer, no podemos ganar una final. Y apareció Ruud Gullit al minuto 32 y vendría un gol de Marco Van Basten al minuto 54. Yo creo que este es uno de los goles que no te puede faltar en ningún top. O sea, es un golazo con muy poco ángulo. La prende de volea con un efecto bárbaro. O sea, bombean a Dazayev, que hay que decirlo, Rinat Dazayev era quizá en esa época el mejor portero del mundo. Lo clareó de una manera tal en la que, o sea, nada más le faltó aplaudir. Nada más le faltó aplaudir. Oye, pero ese color del uniforme de la Unión Soviética estaba muy desabrido, ¿no? ¿El blanco? No. Que no el de los holandeses, perdón. Ah, sí, pues era el degradado ese. Sí, era que de hecho lo han regresado en otros diseños de Adidas. Y a mí en lo personal no me gusta. Pero hay que decirlo que repitió, porque en el 90 regresó, en el Mundial del 90 regresó ese uniforme. Que por cierto, en el Mundial del 90, ¿ya podemos hablar de ese Mundial? Ya, Sí. ya podemos. Ya a la selección de Holanda la dirigía un viejo conocido del fútbol mexicano. Leo Bueno, Ben Hacker. Ajá. Ah, Ben Hacker, yo pensaba en Bora, es que siempre que dicen un viejo conocido y es... No, o este es Ben Goran Eriksson o Bora. No, Ben Hacker también igual es un viejo. Viejo y conocido. Le tocó un grupo. Mira, fíjate que es prácticamente el grupo del Euro del 88. Salvo, mira, le tocó Irlanda e Inglaterra, que fueron rivales en el grupo de la Euro. Ajá. Y les tocó Egipto. O sea, Egipto. Ah, pues fácil, le ganan otra vez a Irlanda, le ganan otra vez a Egipto, y con Inglaterra empatan o pierden. Pues, pues- empataron los tres. ¿Cómo que? Empataron los tres y por el sistema de clasificación de aquel entonces pasaron. Sí, como tercer lugar, exactamente. Y les tocó No, jugar. pero tuvieron que irse a un sorteo. ¿Sí? Porque Irlanda y Holanda terminaron con la misma diferencia de goles. Entonces tuvieron que hacer un sorteo para ver quién era el segundo. Y pues Irlanda ganó el volado, ahora sí. Y como la fortuna es una bitch, a Holanda le tocó jugar en Milán contra Alemania. ¡Otra vez! Otra vez. O sea, 3 mundiales consecutivos jugando contra Alemania. ¿Y qué sucedió? Que ganó Alemania, pero el resultado es lo de menos. O sea, ganó Alemania 2-1, pero lo único relevante de este partido fue un incidente entre Frank Rijkaard y Rudi Völler, porque se estuvieron trayendo era la marca personal Rijkaard de Völler, y pues
después de una discusión, a Rijkaard le salió todo el valor sin la humildad que luego iba a aprender en Barcelona, porque escupió en el cabello a Federer. O sea, a ver, si vas a escupirle a alguien, escúpele menos en la cara, no en el cabello. O sea, ¿qué es eso? Qué cobarde. Y no conforme con ello, en la siguiente jugada se volvieron a chocar, se volvieron a enfrentar. Ya el árbitro expulsó a los dos por doble amarilla. ¿Y qué crees que hizo Rijkaard? Pues lo volvió a escupir. Otra vez. ¿En el cabello? Exactamente, 2 escupitajos en el cabello. Válgame. O sea, ¿Y por lo menos se le quitó la caspa a Rudy Feller? No sé. Habría que preguntarle a él. Que por cierto han hecho comerciales juntos, después de ese incidente. Les ha tocado hacer comerciales juntos. Pero miren nada más la cabellera que tenía Rudy Feller. Sí, o sea, una cabellera. Sí, o sea, que debió haber usado un buen acondicionador después. Pero mira, vámonos al Pontu, que el sorteo le hubiera favorecido a Holanda, le hubiera tocado Rumania. Uh-huh. Y si hubiera pasado, le hubiera tocado Italia. Y si hubiera pasado, le tocaba Argentina, perdón. Y si hubiera pasado, le tocaba Alemania en la final. ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! El juego con Alemania era inevitable. Sí. Dejémoslo claro. Y luego vendría la Euro del 92, donde pues ya venía esta generación reforzada con una camada que también saldría muy buena a futuro. Venía un ídolo tuyo, Gillo. Ya estaba jugando en la Euro. Dennis Bergkamp. Idolazo. Uh-huh. Tal vez sí es de mi top 5 de ídolos. Así es. Uh-huh. Empiezan a destacar Dennis Bergkamp, empiezan a destacar los hermanos de Boer, y empieza a destacar un... Patrick Kluivert. Sí, ya en los 90, ¿eh? Sí, ya eran los 90s. Y un jovencito que tampoco creo que haya hecho nada en la portería. Edwin van der Sar. Uh-huh. Sí, que hay que mencionar que, bueno, a Holanda no le va, en la Euro pierde con Holanda, en la Euro del 92 pierde con Dinamarca en la semifinal, y luego viene el Mundial del 94, donde pierden con Brasil en cuartos, y llega esa generación que dices. Primero ganan la Champions del 95, si no mal recuerdo. La del Ajax. Ajá, le ganan. ¿A quién le ganaron? Ese fue el fin del Milan que daba miedo, de hecho. Sí, ese fue el fin del Milan que daba miedo. Y pues empieza esta generación a ser una de las más interesantes en la historia de Holanda, dirigidas por Dick Advocaat. Y de hecho en la Euro del 96 pierden con Francia en cuartos. Y llega el Mundial del 98, donde ya los dirige Gus Hiddink. Hoy entrenador de Curazao, por cierto. Dato de vital. Por cierto, Curazao, una ex colonia holandesa. Uh-huh. Que aparte en este Mundial del 98 fue cuando tuvieron una nueva reestructuración de lo que era el fútbol total de... Sí, ya no era Holanda, ya no era el... porque era mucho de toques rápidos y cortos. Sí, aparte ya figuran, aparte de los ya mencionados, ya empieza uno de nuestros ex ídolos, Gillo, Clarence Seedorf. Sí. Empieza a destacar otros como Philip Cocu, Overmars, Edgar Davids, Van Bronckhorst, Jimmy Floyd Hasselbein. Uh-huh. Y le tocó en el grupo en el Mundial del 98 contra Bélgica, que empataron sin goles. Luego le metieron 5-0 a Corea del Sur con goles de Cocu, Mark Overmars, Dennis Bergkamp, Van Hooijdonk y Ronald de Boer. O sea, para que te metan gol los dos contenciones. De mete gol que ocupa empezar. Sí. Pero sigue México. Y contra México mete gol Cocu. Otra vez. Y luego Ronald de Boer. O sea, los dos centrocampistas. Ay, Dios mío, ya maté. Pero bueno, igual les empataron, así que... Sí, con un error grosero del defensa más caro hasta ese momento, Jaap Stam. Uh-huh. Y se enfrentaron
en octavos de final contra el cuadro de Yugoslavia. Los países de abajo. Yugoslavia. Ahí está Yugoslavia. Que le ganaron 2-1 con goles de Bergkamp y de Edgar Davids al 90 con 2 minutos. Y con eso despidieron a Yugoslavia, ya lo hablamos en su momento. Ujú. O Les sea, toca. Holanda fue su último partido de la URSS como URSS, ¿no? Sí, precisamente más bien el último partido de Eurocopa, porque todavía la Unión Soviética jugó Jugó en Mundial. Italia 90, pero en Eurocopa sí fue el último partido de la Unión Soviética y aquí fue el último partido del Mundial de Yugoslavia. Sí, porque Y ya- luego en cuartos de final, ¿contra quién? Argentina. Argentina. Con arbitraje mexicano, por cierto, Arturo Bricio. Arturo Bricio Carter. Primero anotó Patrick Kluivert al minuto 12 y luego el Piojo López, ídolo americanista, Ujú. más allá del valencianismo. Y luego Dennis Bergkamp, el hombre de hielo. Se me... El hombre que le tenía miedo a los aviones. También. Sí. Uno de los jugadores con mejor recepción de balón de la historia. Y en este gol se vio. O sea. Tal vez el mejor gol del mundial. No, sin duda. El mejor gol El del pase 90. de 40 metros de Frank de Boer. La baja y con un solo movimiento se quita al defensa y remata con la pierna izquierda al segundo poste. Ustedes no me vieron, pero emulé la jugada aquí en mi lugar. Porque es que es de esos goles que puedes ver una y otra y otra y otra vez. Sí, fue una verdadera joya de gol. Un poema. Un poema invicto. Sí. Pero les tocó Brasil en semifinales. Sí, y Pero con un gol de partidazo. Ronaldo se iban en desventaja hasta que Patrick Kluivert al 87 empató el partido. Y nos fuimos hasta los penales. Lo anota Y de Cocu, que ya Boer, había metido 2. Ujú. lo anotan de Frank de Boer y Dennis Bergkamp. Y Cocu, que había metido goles a Corea del Sur y a México, se le olvidó que ahí no estaba contra esos equipuchos, perdón. Pero estaba contra Brasil, de Tafarel. Y lo falla, y luego Ronald de Boer también lo falla. Se les olvidó a ambos que ya no estaban jugando contra equipos bananeros. Y pues aquí termina el sueño holandés. Y todavía para acabarla, pierden con el tercer lugar contra Croacia. Sí, con un gol de Senden, ex ídolo de Beto, ex ídolo de Hugo, y creo que también fue ex ídolo mío. Es que Déjame ver. Senden tuvo una carrera Sí, de esas. Sí, o sea, jugó en el con Chelsea, jugó en el Liverpool. sí, con el Chelsea. Sí, jugó en el Chelsea, el Liverpool. Y pues con el Sunderland, se retiró en el Sunderland. Ex ídolo de los tres. Sí. Entonces sí, si jugó en el Sunderland, es ex ídolo de los tres. Exactamente. No, es que Senden tuvo una carrera muy longeva en la Premier. Pero bueno, vendría el Mundial la Euro del 2000 en Holanda, o sea, en su propio país, o sea, con Bélgica. Y ya no estaba Guus Hiddink, ahora el técnico era Frank Rijkaard. Les tocó un grupo pues, un grupo complicado porque les tocó el campeón mundial, les tocó Francia, también les tocó la República Checa y Dinamarca. Dos equipos bastante impredecibles. Y si hablamos que era la República Checa, que daba miedo. Sí. Sí, y Holanda pasó como primer grupo, incluso le ganó a Francia, un partido donde Francia, por cierto, jugó con suplentes. Y vendría en cuartos de final un partido contra Yugoslavia. También Otra vez. la gira del adiós de Yugoslavia. Sí, y vaya Dios, nada más 6 pepinotes. 6 Con triplete de Kluivert de Kluivert, ajá. y doblete de Overmars. Y vendría Italia en semifinales en Ámsterdam. Uno de los partidos más surreales que he visto en mi vida. El primer partido de Italia contra Holanda en toda esta recopilación que hemos hablado. Sí, no hemos hablado prácticamente de ese duelo. No, es que no se había dado. Y es que es un partido. No, sí, en el 78 jugaron. ¿Cómo no? El Mundial del 78 ganó Holanda.
pero no, bueno, no lo hablamos como debíamos. Sí, como no, hablamos del autogol del portero y que le hacían al portero, pero bueno, o sea, pero en Eurocopas, pues, fue la primera vez que se toparon ahí, Javi. Y Es que con la televisión mi memoria no dura más de 7 minutos. Y este partido fue lo más surrealista porque, a ver, Italia se quedó con uno menos desde el minuto 34. Expulsaron a Gianluca Zambrotta. Y las cosas se le acomodaron de tal manera a Holanda que tuvo todo para ganarlo. Pero, a ver, fallaron un penal. Pero en el primer tiempo lo tapó Toldo, que por cierto, Toldo era el portero suplente porque Buffon se lesionó. Y ¿qué Bien, sucedió? Toldo a su Toldo en contra. Y en el segundo tiempo, otro penal a favor de Holanda. ¿Y qué pasa? Que lo estrellan al poste. Entonces, Italia sobrevive todo el partido con el 0, porque es Italia. O sea, si alguien podía salir vivo de eso, de esa situación, era Italia. Y nos vamos a penales. O sea, ya Holanda falló 2 penales en tiempo regular. Y luego vienen los penales y viene Di Biagio y lo anota el suyo. Viene Frank de Boer, que falló uno de los penales de la semifinal. Dices, a ver, ¿por fin va a aprender cómo tirarlo? Pues no, mi ciela, lo falló. Lo falló. Luego Pesotto también lo metió. Y luego viene Jaap Stam, un ídolo de ustedes. Sí, Y lo falló. Lo falló. Viene Totti y tira un Panenka, porque Totti, y lo mete. Y luego viene Kluivert, es el único holandés que al parecer aprobó la clase de tirar penales y lo metió. Pero Paolo Maldini falló su penal, el cual Ya no importaba mucho. y venía Bosvelt y lo falló también. O sea, Holanda falló 3 penales, falló 5 durante el partido. O sea, señores holandeses, hay que practicar los penales, por favor. ¿Qué creen que son? ¿México? Y no, o sea, no cesan las tragedias, porque Holanda ya no clasifica a Corea-Japón. O sea, se quedó a nada. Ni al repechaje, ni al repechaje entró. Ni al repechaje llegó. No, Sí, porque es que ya era esta generación de la que ya estábamos hablando, era una generación que ya prácticamente se estaba jubilando. Y aparte habían cambiado de técnico, porque ya no era Rijkaard, sino era Luis Van Gaal. Y Van Gaal fracasó con esta selección holandesa y se fue al Barcelona, Donde también fracasó. Pero a Van Gaal ahí les encargo el nombre, porque de Van Gaal vamos a hablar en un rato más. pero quedó en tercer lugar del grupo contra Portugal e Irlanda, Estonia, Chipre y Andorra. ¿Cómo le explico, joven? Empatando en casa contra Irlanda. Déjenme encuentro qué otro partido importante falló. Perdió en casa contra Portugal. Pues la Portugal de Turri Costa. Sí, empató luego de visita contra Portugal. Y creo que tampoco, y que después perdió contra Irlanda, déjame ver encuentro. Sí, perdió contra Irlanda, o sea, los partidos importantes la cruzazulearon. La holandearon, porque pues es Holanda. Y La naranjearon. La naranjearon. Y bueno, ya empezaría otra nueva generación que ya estaba pues liderada por Van der Sar, que ya estaba en el Manchester United, y ya vienen unos nuevos prospectos. Sí, viene la Euro del 2004, que ya tiene su programa incluso aquí, que ha sido la Euro más surrealista que yo creo que hemos visto. Que por cierto, Sí. fíjate que todo ese año 2004 es un año que deberíamos mencionar tiene que tener su programa, porque fue un año surreal en prácticamente todas las competencias que tuvo. Pero bueno, eso aparte. Holanda llegó a semifinales, donde por cierto compartió grupo con Alemania otra vez, con los checos y con Letonia. Tipo de culto. Equipo de culto, exactamente. Y en cuartos le ganó a Suecia en penales. Mira, por fin ganaron una serie en penales los holandeses, maldita sea, después de que dieron cátedra de cómo no tirarlos 4 años antes. Es que ya era una nueva generación. Y luego le tocó Portugal.
donde se les topó un chimuelo que estaba horrible en esa época. Bastante frío el muchacho. Y No pasó nada con él, ¿verdad? No, que parecía bicho. ¡Oh, sí! Cristiano Ronaldo, de 18 años de edad en aquella época, 19 ya. Y sí, Holanda al menos, bueno, perdió en semifinales, pero ya nos dimos cuenta de que Holanda venía de regreso. Y llegaba el Mundial del 2006, donde le tocó un grupo, ay Dios, por lo menos interesante. Por lo menos. Porque le tocó a Argentina, Costa de Marfil Otra vez. y Serbia. O sea, un grupo en teoría el más complicado del Mundial, pero... Sí, en teoría era el grupo de la muerte. Y también le tocó nuevamente la gira del adiós de Serbia y Montenegro. Pero ya una generación, como le dije, liderada por Van der Sar y unos veteranos. Estaba todavía Cocu, estaba Van Bronckhorst y Otros jóvenes como Arjen Robben, Robin Ajá. van Persie, Ruud van Nistelrooy, bueno, ese más o menos joven. y Todavía Wesley estaba Sneijder, Seedorf. alguien que cierto oaxaqueño, hijo de su puta madre, debió haber marcado unos años después, Wesley Sneijder, y un ex ídolo de Gillo, Rafael van der Vaart. Y Rafita van der Vaart. Lo extrañamos en Hamburgo. ¿Y en qué acabó ese mundial? En otro partido surrealista contra Portugal en Nuremberg. Ya sabemos de qué La parte. batalla, sí, la que ya mencionamos, la famosa batalla de Nuremberg. Donde es que no sé, este partido todavía lo veo y me da risa, o sea, ¿cómo demonios se les ocurrió jugar un partido de esos en un mundial? O sea, Con 16 tarjetas amarillas y 4 tarjetas rojas, este partido tiene el récord de amonestaciones y expulsiones en la historia de los mundiales. Este es el dato Bakia. what you say, Y luego llegó la Euro del 2008, donde Holanda tuvo la Eurocopa más Holanda del mundo. Porque le tocó otro grupo muy, muy, muy difícil. Le tocó el grupo con Francia, con Italia y con Rumania. O sea, un grupo de la muerte. Lo pasó. O sea, sí ganando, y a eso que fue un grupo bastante sorpresivo. Y goleando, inclusive. Sí, el que opuso más resistencia fue Rumania. Sí, o sea, le metió 3 a Italia, le metió 4 a Francia. Y luego con los rumanos, ya con suplentes, pero le ganaron. Pero lo eliminó la Rusia de Arshavin, del maguito Arshavin, del ídolo de Gillo. De Arshavin y de Pavlichenko. Sí. Que ese partido en Basilea se los trajo Arshavin a puro pan y ya saben qué, y en Suiza dijeron no hay pan. No hay pan y eso que tenemos muchas vacas. Sí, o sea, fue una de las mejores actuaciones individuales que he visto en una Eurocopa, la de Arshavin, donde nos hizo creer por 90 minutos que este era el próximo crack que el mundo esperaba. Por 120 porque se fueron a la largue. Bueno, 120, exactamente. Pero sí, nos hizo creer que este iba a ser el próximo crack. Y a ver quién lo compraba. Ah, pues el Arsenal. ¿Cómo ¿Por no? qué no? Y No compramos a Pavlichenko como los vecinos. Pero ¿a quién le fue mejor? A ninguno. Bueno, Eso les pasa por haberse ido al show número 1 de la televisión humorística. Es que en esa época el Arsenal, aparte, compró a Arshavin y luego a Lord Bender, o sea. No. Pero bueno, no estamos hablando del Arsenal. No. Vámonos al Mundial de Sudáfrica, porque este Mundial era por fin lo pasaron ganando su grupo de manera con Bernard Barwick de entrenador y marcharon perfectos, ganaron todos sus partidos de eliminatoria. Pero pues es que es el grupo bananero que le tocó, o sea, la Noruega del cascajo, la Escocia que da risa, la Macedonia del Norte con Goran Pandev y su bastón, y la Islandia que no figuraba. Sí, la Islandia que traía Edmund Johnson nada más, para de contar. Y venía ese Mundial de Sudáfrica donde yo creo que Holanda era uno de los máximos favoritos.
Y le tocó un grupo relativamente fácil, porque le tocó Japón, le tocó Dinamarca y Camerún. Debutaron con Dinamarca, es el rival que en teoría era el más difícil, y le ganaron 2-0. Luego vino un partido con Japón. ¿Qué? Un gol de tu exídolo. Ah, sí, ¿cómo no? Y un autogol de tu exídolo también. Vaya, fue fueron goles de lo de Liverpool. Así es. Luego Hay vino que el par- revisar ese partido a maño de encuentro. A lo mejor era una apuesta que debía Danny Agger. Ujú. Sí, ¿cómo no? A ver, le tocó, pues te vas a meter gol en el Mundial. Pues Simón. Y luego venía el partido con Japón. Me imagino ahí en una concentración antes del Mundial, de Liverpool, Agger le dice a Coit, yo voy a meter gol en el Mundial. No, yo también voy a meter gol en el Mundial. Y en el mismo partido. Sí, y voy a meter gol en el primer partido contra Holanda. Arre, pues. Y ya que no se vio posibilidades, pues metió gol en su propia portería. ¿Por qué no? Grande Dani Agger. Sí. Luego vino el partido con Japón, donde ganaron 1-0 con gol de hijo de tu puta madre oaxaqueño, márcalo, Wesley Sneijder, al 53, con un error de Kawashima, por cierto, premio Manco Saldívar a Kawashima. Y finalmente a Camerún también le ganaron 2-1. Venía octavos de final, perdón. Octavos, y les tocó Eslovaquia. La sorpresiva, la Eslovaquia que daba no miedo. Italia. Sí, con Viteb, con Hansik. Y otro exídolo mío, Martin Skrtel también jugaba en esa Eslovaquia. Sí. Sí, claro. Y sí, claro. La Eslovaquia que daba miedo. Y con arbitraje de Alberto Undiano Mayengo, que no sé cómo este señor fue árbitro mundialista. Ay, Dios mío, malísimo el güey. Sí, no lo quise mencionar por eso, porque me acordé que era malísimo. Estaba buena la beca, entonces. Es que tú sabes que los árbitros españoles son bien malos en general. Sí. Pero bueno, le ganaron 2-1 a Eslovaquia y luego venía el partido contra Brasil. Du Brasil, la revancha del 98. Y en este partido se dio a conocer al mundo como el marrano que era, a un personaje de culto del Bayern Múnich y del Barcelona, Mark Van Bommel. Y del ¿Qué? Milan. ¿Qué Y manera del PSV. y de qué manera repartir leña del señor Van Bommel, en este mundial. El árbitro era Yuichi Nishimura, un japonés. Pero no era el único que repartía leña, porque también estaba Nigel de Jong. Es que esa contención es la más leñadora que te puedes conseguir. O sea, Nigel de Jong. Todo lo anti-Holanda. Bueno, no, porque ya mencionábamos que los holandeses eran un poco cerdos. Ajá. No, y también Van Bronckhorst también se aventaba sus leñeras. Sus leñeras. Y Tinga ni se diga, o sea. Es que Holanda tiene ese estereotipo de que es un equipo que juega muy técnico, que muy preciosista y que no sé qué. Pero tiene ese lado oscuro. O sea, ha producido cualquier cantidad de puercos también. Y Van Bommel y De Jong, o sea, híjola. Es que en esa yo no sé cómo le hacían los rivales para salir sin fracturas con esos dos. Y un doblete de márcalo oaxaqueño, hijo de tu puta madre, Wesley Sneijder. 2 goles de Sneijder al 53 al 68. Y iban perdiendo ese partido. Sí, con gol de un ex ídolo de ustedes, por cierto, Robinho. Y Robinho, el ladrón número 1 en toda Europa. Y en semifinales, y otros peores. sí, la verdad sí. Y luego les tocó Uruguay. Este partido, Duelo de patada. Luego la Uruguay de culto que venía de la mano de Luis Suárez y el Panenka de Loco Abreu. y que Luis Suárez no pudo jugar este partido porque lo han expulsado. Sí. Pero a ver, fíjate, la contención de Uruguay contra la contención de Holanda es. Oye, la contención de Uruguay era la contención de México de la Liga MX de hace unos 4 años. Sí, Gargano y Arévalo. O sea, estos cuates jugaron una semifinal de mundial, o sea, aquí en la Liga MX nada de nada, pero Álvaro Pereira también jugó aquí. No jugó aquí. No jugó. de este equipo, pero fíjate que de este equipo sí jugaron, por ejemplo, jugó el Loco Abreu ese partido, por cierto.
Ajá. ¿Quién más estaba? Álvaro Pereira, no, él no llegó a jugar acá. Estuvo había otro que estaba, bueno, que era parte de esa selección, que era Andrés Scotti, que jugó en el Puebla. O sea, que también llegó a esas semifinales. En este partido no jugó, pero bueno. En ese momento estaba también... A ver, es que ya me puse a buscar porque sí me dio curiosidad. Pero realmente no habían tantos uruguayos aquí en México. No, pero es muchos que ya pasaron por llegaron, aquí. ya llegaron, güey, algunos ya en plan de retiro. No, O algunos es que sí no, ya están- ver la alineación y no hay... No, bueno, salvo el Loco Abreu, que sí llegó en buen momento. No, pero no hay. No es, No, bueno, es esta no hay. generación. No, Pero bueno, volviendo al partido, uno donde hasta que iban empatados al primer tiempo y pues luego viene otro gol de márcalo, oaxaqueño, hijo de tu puta madre, Snyder, y no le hagan falta en el área Brian Robben. Así es. El gol de Van Bronckhorst, por cierto, una obra de arte, hay que decirlo. El único hombre que sí. le supo pegar al Yabulani en ese mundial, junto con Forlán. Que por cierto, Forlán también anotó. Que con eso ya... Ah, no, tenía todavía el tercer lugar. Ajá. Sí, porque todavía metió gol en el tercer lugar para asegurar la bota de oro. Ah, no, el balón de oro. No, la bota, ¿no? Sí, la bota de Sí, la bota de oro también. Y pues Holanda llega a otra final. En Johannesburgo contra España. La España que venía a ser campeona de la Eurocopa. De Europa. Y que, bueno, la base era el Barcelona, que venía rompiéndola tanto en la Liga como en Europa. Y que tuvimos otro partido de culto por lo sucio que fue. La batalla de Johannesburgo, Sí. con arbitraje de Howard Webb, que Es que cómo pones a Howard Webb a dirigir este partido. pusieron un árbitro de rugby, básicamente, porque hay que ver nada más la patada de Jong. Yo me acuerdo de la patada de Jong a Xavi Alonso. ¿Se acuerdan de esa patada? Sí, Yo estaba viendo el partido, sí. en TV Azteca, estaba narrando Martinoli, y Martinoli, la primera frase que se le ocurrió decir es, está Xavi Alonso diciendo, oye, ¿a qué horas me trajeron al Undertaker? 13 tarjetas amarillas. Bueno, 14 si contamos que Heitinga lo expulsaron por doble amarilla. Y, o sea, se dieron hasta por debajo de la lengua, hasta por debajo de la cubeta, con la cubeta, por debajo de la lengua. Se pegaron de lo lindo en ese partido. Y ganó España. Sí, y que Iker Casillas dio cátedra en ese partido. O sea, les tapó todas a Holanda. Sí, la más destacada es el mano a mano que tuvo con Robben. Que ese para mí fue una de las atajadas más importantes en la historia del fútbol. Y que y que sería determinante para tiempo después para que precisamente este tiki-taka que tenía Vicente del Bosque, y que sería determinante para el gol de Iniesta. Sí. Fue la final con más amonestaciones. La esposa de Howard Webb declaró: no puede controlar a sus propios hijos. No sé cómo le hace para ser árbitro de fútbol. No, hombre. No, es que de plano. Y aparte había mucho jugador de la Premier, o sea, en esta final, o sea, había varios que ya lo conocían, o sea, Fernando Torres lo debía haber conocido perfecto, jugaba en la Premier. Cesc Fábregas También jugaba con muchos años en el Arsenal, o sea, también Pepe Reina, bueno, él no jugó de titular, pero del lado de Holanda, pues estaba todavía Dirk Kuyt, Heitinga en el Everton, Nigel de Jong en el City, Van Persie en el Arsenal. O sea, ya los jugadores se daban la idea de cómo iba a estar el arbitraje, yo creo. Era un petardazo de Liverpool, Ryan Babel. Ay, Y les tengo otro dato. que por cierto, A Ryan Babel se hizo famoso poquito antes de que lo corrieran de Liverpool, porque 6 meses después de este partido, en un partido de FA Cup, entre Liverpool y el Manchester United, pues Howard Webb se inventó un penal a favor del Manchester United,
y con eso, gracias a ese penal ganaron. ¿Qué crees que hizo Ryan Babel? ¿Qué? Tuiteó una foto de Howard Webb con la camiseta del United. O sea, y obviamente lo suspendieron y lo vendimos. ¿A dónde lo vendieron? ¿Al Fenerbahce? Yep. ¿A dónde mandamos a los jugadores indisciplinados? A Turquía. Uh-huh. A que coman kebabs. Se fue al Hoffenheim. Sí, pero acabó en Turquía. Pero acabó en Turquía, para acabar pronto. Sí. A ver, les tengo otro dato curioso de esta final. A ver. Uh-huh. Desde 1978 no se jugaba una final entre selecciones que nunca habían sido campeones. ¿Quiénes jugaron esa final del 78? Holanda y Holanda. Uh-huh. Y ganó el rival de Holanda. Así es. De la vida. Y luego vino la Euro del 2012, que fue una Euro de terror para Holanda. Sí. Un grupo complicado también, hay que decirlo. Le tocó Dinamarca, le tocó Portugal y le tocó Alemania y perdieron los 3 juegos. Pero es que aunque sea complicado, no puedes perder los 3 partidos. Mejor no califiques. Pues no. No. O sea, sí, si se adora cada 4 años. Uh-huh. Y aparte, al Holanda perdiendo con su viejo rival Alemania. ¿Y qué sucedió? Que pues Van Marwijk se fue después de esta Euro y llegó otra vez Luis Van Gaal. ¿Por qué no? Luis Van Gaal es el Javier Aguirre de Holanda. Híjola, ese creo que es de Carpocar, pero está en la categoría. Sí, y pues Van Gaal pues los logra clasificar al Mundial de Brasil después de haber pasado prácticamente invictos la eliminatoria. Bueno, igual pues, eliminatoria del cascajo. Le toca a la Rumania y la Hungría, que daba risa. La Turquía, que para clasificar al Mundial nunca hace nada. Y la Estonia y Andorra, que no valen. Uh-huh. Y no se esperaba mucho de Holanda, porque tenían un plantel, quitando a Sneijder, a Robben y a Van Persie, o sea, era un equipo que pues, venía con mucho jugador joven. Había, por ejemplo, estaba todavía Gini Wijnaldum, por cierto, que ahora juega en el Liverpool, pero en aquel entonces pues era un prospecto más, o sea, era un equipo que ¿Estaba no... en el PSV todavía o ya estaba en el Newcastle? Ya estaba en el PSV. Sí, todavía sigue en el PSV. Y bueno, les tocó un grupo muy interesante con España, que de hecho iba a ser el debut, la repetición de la final del 2010, Chile y Australia. Un grupo en teoría complicado, pero el primer partido era el morboso contra España. Sí. ¿Y qué sucedió? Que los holandeses le clavaron 5 pepinazos. Uh-huh. Con un golazo de Van Persie. Uno de esos de antología. Uh-huh. Uh-huh. Sí, está tal vez top 20 de mejores goles de mundiales. Sí, si claro. consideramos que se han metido como 2,000 goles. Sí. No, y aparte hay que decir que Holanda fue el campeón mundial de los memes en 2014, porque el de Van Persie, justamente el cabezazo, fue el primer meme de ese mundial. Lo hicieron meme en varias ocasiones. Uh-huh. Y luego vino un Sí, partido... Uh-huh, sí. Que aparte este partido lo ganaron teniendo a Jonathan de Guzmán de contención. O sea, qué falta de respeto. El primer partido que gana un canadiense en un mundial. Ya no hay respeto. No hay respeto. Y luego vino contra Australia un partido donde los australianos dieron más guerra de lo que esperábamos. 3-2, ganó Holanda. Y a Chile le ganaron 2-0. Entonces, ¿qué significaba esto? Que Holanda ganó su grupo y le iba a tocar con el segundo del grupo A. ¿Qué iba a ser? ¿Quién? México. Y por culpa de cierto oaxaqueño, chaparrito, Que no hemos mencionado aquí. que no lo hemos mencionado, un don nadie del fútbol mexicano, de un sujeto despreciable, que se le ocurre no marcar a Sneijder, y luego se les ocurre a la bolita de defensas y también a cierto Caún se le ocurre tirar todo atrás para que le marquen penal a Robben. Pero además de no todo era esa- penal. A ver, Pero pero hay muchas incidencias en este partido que estuvieron muy, muy raras, ¿no?
Primero sale Nigel de Jong al minuto 9 y entra Bruno Martins Indy. Sí, que por lesión se fue de Jong, ajá. Ajá. Entonces, pues ya decías, bueno, el medio campo no va a ser tan sucio. Pura madre. Pero luego, al minuto 40 y tantos, fue que Héctor Moreno comete un penal que no lo marcan y se lesiona. Sí, que se fractura ahí el peroné. Sí, pero creo que ese penal era clarísimo. No sé cómo no sí, lo pero marcaron. lo que pasa es que por la lesión, el impacto de la lesión impide que se marque el penal. Sí, porque aparte era de penal y roja. Pero hay que ponerlo eso en perspectiva, se nos olvida eso. Luego viene el gol de Giovanni Dos Santos al minuto 48. ¿Cuántas veces te pedí una, desgraciado? ¿Cuántas veces? Pero y luego más o menos por ese minuto, por ahí en el medio tiempo, minuto 45, llegaron las gorditas a la casa. Entonces ahí estamos comiendo nuestras gorditas de chicharrón. Es algo que jamás olvidaré. Porque de repente dejé de comer porque veía cómo Holanda atacaba y atacaba y atacaba y atacaba. Miguel Herrera saca a Giovanni Dos Santos al 61 y mete a uno que no vamos a decir su nombre porque te odiamos, Javier Aquino, maldito. Marca, hijo, es nadie, hijo de tu puta madre. Y Luis Van Gaal contesta, bueno, entra el Chicharito Hernández por Oribe Peralta y dices, bueno, algo de velocidad para el contragolpe, lo que sea. Y sacan a Robin Van Persie, que era uno de los 3 mejores jugadores que tenía Holanda en ese mundial, y mete a Klaas-Jan Huntelaar. Y le funcionan los cambios a Luis Van Gaal. Y aparte que el Piojo se tira para atrás. Sí. Y pues es lo que y pues aparte de que cierto Oaxaquito no marca a Snyder, pues se provoca el empate al 88 y después ya un México ya desmoralizado, un México que nunca buscó el segundo, pues comete la falta. El no era penal, que sí era penal. Sí, y era penal. Nace otro meme, el de Robben. Es que Robben la vende también, o sea, algo que voy a decir de Robben es que es un clavadista consumado. Todos lo sabemos. Sí, o sea, es que no fue el primer penal que le marcaron de esa forma. O sea, ¿cuántas veces los árbitros alemanes le compraron esa cuando jugaba en el Bayern? Sí, pero ¿sabes qué es a mí lo que más me impresiona de los clavados de Robben? Es que hasta las caras, o sea, las caras que pone, o sea, son caras de, güey, no puedes dejar de marcar una falta porque ves la cara de dolor, de que acaban de fracturar, de matar a este güey, o sea, no. Y bueno, hay que recordar los memes de Robben. Mi favorito era cuando se estaba haciendo un clavado en la clevadita. Yo recuerdo uno donde le pusieron una faldita de ballet. Sí. Yo me acuerdo uno que había un tiburón en la alberca. Y luego vendría un partido contra otro concacafquiano. Costa Rica, que sí le dio más batalla. O sea, llegar a 0-0 hasta los penales. Y aquí, pues sí, fue la... Bueno, aquí hay otra anécdota bizarra de fútbol holandés. Sí, la del cambio, dices, del portero. Sí. Sí, que Jasper Silesen, portero titular, pues Van Gaal dijo, pues voy a meter a otro portero para la tanda de penales, Ruud Krol, que era el tercer portero realmente, el portero del Newcastle en aquel entonces, y pues le funcionó a Van Gaal. O sea, Van Gaal pasó por un genio gracias a ese cambio. Y fíjate la ironía, o sea, el jugador del partido fue Keylor Navas. Es que 15 tiros a portería de Holanda. Sí, o sea, no va a ser el jugador del partido. Sí, o sea, la culpa no fue de Navas, sino de sus de Ruiz y de Umaña. Sí, y de Umaña que fallaron los penales. Eso ya no es culpa de Costa Rica. De Navas. Sí, de Navas, perdón. Y pues le toca la semifinal contra otro viejo conocido. Argentina. En Sao Paulo. Y aquí sí no hubo suerte con los penales. Sí, ya aquí Van Gaal no pudo meter a otro portero. Sí les atajó los penales. Y digo, atajó es un decir porque no tapó ni uno. Y vendía
el partido con Brasil en tercer lugar. Un Brasil que ya lo comentamos, desmoralizado por el 7-0. Sí, el 7-1. Sí, ya pues acabado, rendido y pues para acabarla de amolar, 3 goles de Holanda. Y el último meme del Mundial, por cierto. Jasper Cillessen se convirtió en meme en ese partido porque en un tiro libre se le ocurrió acomodar la barrera sentado en el poste. Y me lo hicieron meme. No, y además de todo con este partido, porque al minuto 90 en el minuto 90 con el agregado, salió Cillessen y entró Michel Vorm. Y con esto Holanda jugó con los 23 futbolistas en el Mundial. Hombre, leí Van Gaal. Sí, se dio cuenta de eso como al minuto 80 y dijo, bueno, vamos a meter a Vorm para jugar con los 3 porteros. Uh-huh. Sí, Vorm era el último que le faltaba de los 23, entonces pues tenía sentido. Que al menos fue a Brasil a jugar al Mundial. Sí, se perdió. Y pues se le acabó la flor a Holanda. Bueno, se le acabó el tulipán a Holanda porque no clasifica ni a la Euro ni al Mundial. Sí, que llega Gus Hiddink en sustitución de Van Gaal, que se fue al United. Y pues a Gus Hiddink no le va nada bien, no califica a la Euro del 2016 y obviamente al Mundial, pues menos. Porque aparte que Holanda también tenía una generación muy del cascajo, o sea, prometedora, pero al final de cuentas terminó siendo cascajo. Uh-huh. Y ahorita estamos ante posiblemente lo que le ha pasado a Holanda. Esa Holanda que no clasificó ni a España 82, ni a México 86, ni a Corea-Japón 2002, creo que está volviendo ese recambio generacional que se ve muy seguido en Holanda. Así que Holanda... Sí, porque tienen una generación del cascajo y luego tienen una generación buena. Sí, es un patrón que se ha repetido a lo largo de los años y lo hemos visto desde el 74, o sea, se fue la generación de Cruyff, de Neskens, de Kroll y de demás, tardó unos años en salir la otra. Esa generación de Gullit y de Van Basten, bueno, tuvo la fortuna de que vino la de Bergkamp inmediatamente. Y ahí otra vez otro periodo de transición y ya tenemos al de Sneijder, el de Robben y demás. O sea, siempre ha sido una constante. Ahora Holanda pues tiene una nueva generación que es muy distinta porque ahora pues básicamente si ves la generación actual de Holanda de jugadores top, la mayoría son defensas. O sea, tienen al que para mí es el mejor central del mundo en este momento, que es Virgil van Dijk. Y de su pareja Stefan de Vrij y por así decirlo, la pareja es Matías de Ligt. O sea, a mí me gusta más la pareja con Stefan de Vrij. Sí, de Vrij, que juegan en el Inter. Así es. Y en medio campo pues está Wijnaldum, que a lo mejor se va al Barcelona. Es posible. Está Frenkie de Jong. Sí, que es ahorita me parece la figura. Pero si te pones a ver la delantera, o sea... La delantera, fíjate, son... Ryan Babel. No manches, o sea, ¿para qué va? Ryan Babel, que ahorita está en el Galatasaray. O sea, ¿para qué va? Memphis Depay. Bueno, Depay tuvo una muy buena temporada con el Lyon. Aparte todavía tiene 26 años, yo pensé que era todavía más veterano. Depay es sí, yo también creo. Pero como que le haya sentado bien irse a Lyon, ya no con la presión que tuvo en algún momento con el Manchester United. Que por cierto, te doy un dato de vital importancia de Memphis Depay. Jugó el Mundial del Sub-17 en México en 2011. Vámonos. Y luego también está Martin de Rom, del Atalanta. Sí. El Atalanta que da miedo. Y Luke de Jong, que acaba de ser campeón de la Euro. Digo, de la Europa League. Y también Hans Hatteborg del Atalanta. Sí, o sea, Holanda siempre ha sido un equipo que es muy propenso a altas y bajas, sobre todo porque, digo, es un país que no tiene tanta población como, por ejemplo, Alemania, como Francia o España, sino que es muy susceptible a eso y que, o sea, es de generaciones buenas y malas, y por eso se ve en que muchas veces se pierden mundiales y euros. Aparte de ser factor para perder finales.
también, que es otra característica muy notoria de Holanda. Sí, a ver, tengo un dato, porque lo mencionamos hace unos minutos. ¿Quién era el Javier Aguirre? Bueno, ¿quién es el Javier Aguirre de Holanda? ¿Quién? Dick Advocaat dirigió del 92 al 95, luego del 2002 al 2004 y en el 2017. Gus Hiddink estuvo después de Advocaat en el 95 al 98, estuvo de 2014 a 2015 y Luis Van Gaal estuvo de 2000 al 2002, 2012 a 2014. Uh-huh. Sí, Holanda, y es raro porque Holanda por lo general también es muy propenso a sacar buenos técnicos. Sí, pero pues se van Sí, a o sea, otras ya los selecciones. mencionados, el caso de Rinus Michel, el caso de Leo Ben Hacker y la nueva generación que se viene, o sea, Koeman, que ahora ya va a dirigir al Barcelona, Philippe Cocu, que ya también es entrenador. Sí, Frank de Boer, que es malísimo como entrenador. Mark Van Bommel también es entrenador. Sí, Mark Van Bommel. Tuvo al Chucky Lozano, de hecho. Entrenó al Chucky Lozano, dicho sea de paso. En el PSV. Sí, o sea, no es nada más una generación de jugadores, es también generaciones de entrenadores. A ver, ahí les van también más datos. Más partidos disputados. ¿Quién creen que es el número 1? ¿Quién? Al que no marcaron. Sneijder. Snyder con 134 partidos. Después Edwin van der Sar con 130. Frank de Boer con 112. Y mi Rafita van der Vaart con 109. Válgame. Más goles. ¿Quién creen que sea? Van Basten. ¿No? Kluivert. ¿No? ¿No? ¿Quién? Robin van Persie con 50 goles en 101 partidos. Segundo, Klaas-Jan Huntelaar con 42 en 76. Huntelaar, él es el segundo. Y Patrick Kluivert en número 3 con 40 goles. Después siguen Bergkamp y Robben con 37 goles. Johan Cruyff aparece hasta el lugar número 8 con 33 goles, pero en 48 partidos nada más. Porque pues era una época en donde no se jugaban tantos juegos internacionales. No había tantos juegos internacionales, eran 1 o 2 al año y di que te fue bien. Sí. O sea, digamos nada más los de eliminatoria, que eran unos 6. Sí. Y era hasta un año antes del Mundial, o sea, no era como ahora que se juega la eliminatoria incluso desde antes que empiece el Mundial. Ya no se juegan todos esos partidos. Y del palmarés, solamente han ganado una Euro. La del 88. La del 88. Y han perdido las 3 finales del Mundial. Y para acabarla de rematar, perdieron la primera versión de la Liga de las Naciones. No. Sí. Vale. Y 3 medallas de bronce en Juegos Olímpicos en 1908, 1912 y 1920. Sí, que Holanda es esa selección que es un llamerito más de la vida. O sea, es una selección que siempre... que es una potencia porque produce mucho jugador. Tiene un sistema de fuerzas básicas que... Bueno, está de más decirlo. O sea, es uno de los mejores sistemas de fuerzas básicas. A pesar de todo lo que ya hemos dicho. Sí, pero por ejemplo, su fútbol local depende mucho de eso. Depende de ser una liga exportadora tanto del jugador local como el jugador extranjero. Es por eso que la Eredivisie es bastante bananera. Así es. Y aparte con un perfil, o sea, por ejemplo, el Ajax son jugadores que tienen un perfil muy, muy, muy marcado, o sea, muy técnicos, muy bajo la escuela cruyffista. Por eso aquí bancamos al PSV Eindhoven. Bueno, no, yo soy más del Feyenoord. A mí me da lo mismo, la verdad. A mí me dan lo mismo los holandeses. Tú le has de ir al Go Ahead Eagles. Es que con ese nombre, hombre, es que dices Go Ahead Eagles, o sea, Go Ahead, o sea, ¿cómo no? Los voy a apoyar. O sea, sí es un equipo de culto, pues. Ahí jugó Jan Jokblad, por cierto, jugó en el Go Ahead Eagles. Ya mencionamos. Y bueno, yo lanzo la pregunta. ¿Se le tiene que considerar a Holanda un grande?
Yo creo que es un equipo importante, pero Yo creo no que grande. es como lo mencionamos, creo que el podcast pasado o hace 2, es de esos gatekeepers. Sí, un equipo que es, o sea, que puede ser capaz de ganar a las potencias, pero que sí, pero que no, que al final siempre le faltan los 2 centavos para el peso para ellos ser los campeones. Sí, pero si le ganas a Holanda es porque sí traes algo. Ah, sí, pero claro. si pierdes contra Sí, Holanda, claro. Es que todavía no- bueno, tu nivel no lo está vimos para con la élite. Ujú. Lo vimos, por ejemplo, en 2014 con México, con Costa Rica. O sea, tu nivel es bueno, pero no estás todavía para pelear a la élite. Así es. Estoy de acuerdo. A ver, pregunta rápida, ¿jugador favorito holandés? Ay, Dios, pues es que me tengo que ir con uno actual. Mira, Yo me tengo que ir con uno actual, Virgil van Dijk. Ruud Gullit. Yo me voy, como ya lo saben, con Dennis Bergkamp. Ah, eso es predecible. Sí, es más predecible que un Chivas Atlas. Ajá. Sí, de hecho sí. Sí, o sea, es que, a ver, y segunda, ahora yo lanzo mi pregunta. ¿Con qué se quedan de Holanda? ¿Con su concepto de fútbol total o con su sistema de básicas? Yo me quedo mejor con el sistema de básicas. Pero, o sea, es el riesgo que te la juegas con los jóvenes. Te pueden salir unos petardazos como el caso de Ryan Babel, pero te puede salir un balón de oro como Marco Van Basten. Es un riesgo interesante, lo que siempre se ve con Holanda. Por eso digo que va a tener y siempre va a resucitar. Ya lo hemos visto a lo largo de los años. Entonces, para mí, sí va a clasificar a Qatar y sí va a clasificar a la siguiente Euro. De esta a la otra. Yo me voy con la opción Rosique. Yo ¿Cuál? me voy con la adaptación colonial interracial. Es algo muy importante porque hay que recordar que Holanda tiene muchas colonias, por ejemplo, en el Caribe. Hombre, Surinam les ha dado media selección holandesa actual. Sí. Seedorf, por ejemplo. Van Wijnaldum Dijk, es de origen surinamés. sí, Van Dijk también. O sea, tienes un montón de jugadores de orígenes de Surinam. También Ruud Gullit. Así es. Uh-huh. Sí, o sea, sí, No se es- esperaban esa respuesta Rosique, esa opción Rosique, ¿eh? no, la verdad no. Pero qué bueno No. Pero qué bueno que la mencionas porque se nos había pasado por completo y es algo. Sí, porque aparte fue de los primeros equipos europeos, así que destacaron con esa mezcla Ujú. y que rompieron muchos paradigmas. Sí, sobre todo en aquella Euro del 88. Sí, porque era muy raro que vieras una selección europea con jugadores de raza negra. Muy raro. Quitando tal vez a Eusebio con Portugal. Ujú. Sí, o a Inglaterra apenas estaba haciendo eso con Sí. Vivard Anderson, que fue el primer seleccionado de raza negra en Inglaterra, y Holanda Fue el pues, primero ¿Mm? en Alemania, ¿no? sí, pero no, no fue otro, un ganés. A Samoa. A Samoa. Por Era ahí de al final Samoa. del 2000. Sí, por finales del 2000, o sea. Pero Holanda fue de las que empezó a hacerlo más. Y de hecho, Holanda lo hizo 20 años antes o 15 Sí. años antes. Y de hecho en los 90s era muy conocido que una de las cosas por las que decían que Holanda no llegaba a ganar es que había una división muy fuerte en el vestidor entre jugadores blancos y negros. Eso decían en aquella época. Que era una división muy marcada, que estaba Jaap Stam, por ejemplo, Bergkamp y demás. Pero por el otro lado estaban Kluivert, David, o sea, había una división muy fuerte en el vestidor. Pero ya con el paso de los años pues, se ha ido amalgamando. Se ha ido diluyendo y se ha vuelto algo muy común que ahora también ya lo vemos en otras selecciones, lo vemos ya en Alemania, lo vemos en Inglaterra, lo vemos en Francia, sobre todo con Francia, No, incluso ya en España. Ah, sí, como no, Ansu Fati que anda jugando Sí. feliz de la vida ahí. O sea, sí ha sido, O, en eso sí. o Traoré. O Iñaki Williams. Sí, Ah, sí, Iñaki Williams, que aparte de jugar con España, juega en el Athletic de Bilbao. exacto. Pero bueno, pues vámonos.
Vámonos y recuerden, Vamos por un cafecito. vamos por un cafecito para que disfruten este capítulo holandés. Con Y un si, pastel- quieren ponerle si quieren ponerle su toquecito ahí del césped de Satán, el pasto del diablo que es legal en Ámsterdam. Ah, no, bueno. No, bueno. Este programa nunca va a ser patrocinado por el PAN. Gracias a ti. Ay. Y eso que somos pro vida. Válgame Dios. Ya vámonos. Ah, mentira. Estamos diciendo muchas estupideces. Buenas. Adiós. Hasta aquí este episodio de Soccer Punch. Recuerda que estamos en Spotify, iVoox y iTunes, en todas como Soccer Punch. También nos puedes seguir en Twitter como @elfutbolito.mx. Danos un like en facebook.com/elfutbolito.mx y apoyarnos monetariamente en patreon.com/elfutbolito. Soccer Punch es una producción conjunta de El Futbolito y Megucas FC, unidos por el amor al fútbol. Gracias por escuchar. Locución: Nancy 3V. Producción: Alberto Domínguez.